A comenzar la clase, seguimos con el tema número 2, segunda parte, medida de tendencia central. Hoy nos toca ver media armónica y moda. Si hay tiempo, avanzamos mediana más, ¿no? Entonces, la parte esta que nos toca ver es media armónica y la moda. Estos dos también corresponden al grupo de indicadores de tendencia central, a las medidas de centralización. La diferencia está que la media armónica es únicamente para variables cuantitativas, ya sean datos agrupados o no agrupados. La moda tiene la característica de que se la puede aplicar para ambos casos, tanto para variables cualitativas como para cuantitativas. Como cualitativas ya lo vimos como indicador cualitativo. Ahora lo vamos a ver como indicador cuantitativo, pero en variable continua. Aquí tenemos media armónica. La designamos con una letra H, ¿no? Porque está un poco siguiendo la notación de los libros que vienen en portugués, ¿no? En Brasil, por ejemplo, cuando escriben portugués media armónica, ellos ponen con H, armónica con H, ¿no? Para nosotros es sin H. Y los libros aparecen con H y yo también he tomado como H, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos media armónica. Entonces, ¿qué es la media armónica? Constituye otro indicador estadístico de tendencia central que indica el centro o punto central en un conjunto de datos observados. Ya puede ser en la muestra o puede ser en una población, pero en cualquiera de ellas indica el centro o punto central. Y se la puede aplicar para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿vale? En ambos casos. Y también se la aplica en problemas de velocidad, ¿no? De precios, de cantidades, de índices y de razones se puede aplicar la media armónica, ¿vale? ¿Cómo está definida la media armónica? Es, es el cociente, cociente de la inversa, ¿no? De la media aritmética. La media aritmética es sumatoria de xy sobre n, datos agrupados. Aquí ustedes se vean inversa, n sobre sumatoria 1 sobre xy. Dice la inversa de la media aritmética de los inversos de cada valor observado. En la media aritmética, x1, x2 hasta xn, son inversos 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3, hasta 1 sobre xn, son los inversos de x. Y la inversa de la media es n sobre sumatoria de x. Entonces, n sobre la sumatoria de xy es la inversa de la media sobre los inversos de cada valor observado. Entonces, tenemos h media armónica, n sobre sumatoria de 1 sobre xy. Aquí el xy es un valor observado, ¿no? Es un valor observado cualquiera. El xy, porque es un dato no agrupado. Para dato agrupado, lo único que se saca la marca de clase, marca de clase, xy, LJ-1 más LJ, límite real inferior más límite real superior, dividido entre 2, me da punto medio. Y NI representa la frecuencia absoluta. Dividimos frecuencia absoluta entre la marca de clase, ese cociente va a ir al denominador. Entonces, N sobre ese cociente nos va a dar la media armónica. La media armónica proviene de la progresión armónica y la media geométrica de la progresión geométrica. La media aritmética es la progresión aritmética. Entonces, viene ahí a ver su origen, de donde proviene el indicador. Entonces, la progresión armónica no es más que una constante, 1 dividido entre una progresión aritmética. Es 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 8, ¿eh? Así va la media armónica. La progresión armónica, me dice. Entonces, esta media armónica se la recupera de la fórmula de la física. Cuando ustedes llevan para promediar velocidades, hay una fórmula que dice espacio o distancia sobre tiempo. Esa es velocidad, ¿no? El denominador acá, en vez del 1, usted puede poner espacio o distancia. XY es el tiempo, ¿eh? Por eso es que la media armónica es un buen indicador promedio de tendencia central
Nada. Cuando se aplica a promediar velocidades, porque la traemos desde la física, por eso es un buen indicador. Aplicación de la media armónica, es en qué caso se la aplica. Hay varios casos de aplicación. Los más comúnmente que se observa con frecuencia, se lo aplica para promediar velocidades, ¿eh? Velocidades, cuando existe una relación inversa o directa entre tiempo y espacio. ¿Sí? Aquí la velocidad no importa, puede ser de un auto, de un camión, de una moto, o puede ser de un hombre, de un caballo, de una tortuga, aunque sea, no importa. La cuestión es que sea velocidad, kilómetros hora, ¿no? Cuando en un mismo tiempo constante se realizan diferentes actividades o se obtienen diferentes rendimientos, ¿sí? Aquí el tiempo debe ser constante. Ahora, cuando una misma cantidad de dinero se compran diferentes cantidades de productos, ¿sí? Cuando el tiempo es constante y el dinero es constante, inmediatamente uno deduce que es una media armónica. Pero cuando la cantidad del bien es constante, se aplica una media aritmética. Por eso es de que esos son los campos que se aplica con mayor frecuencia la media armónica, especialmente en velocidades. Ahora, como todo indicador, la media armónica también tiene pues, sus limitaciones, tiene su campo de aplicación donde ella es reconocida y es un indicador recomendado, ¿no? Y como tiene también pues sus limitaciones y sus ventajas en relación a otros indicadores de tendencia central. Una de las ventajas tenemos, es el mejor promedio de tendencia central para promediar velocidades, dice, ¿ven? Es uno de los promedios mejores. Es igual que la media geométrica, es el mejor para promediar porcentajes, tasas y razones, dice, ¿ven? La media geométrica. Aquí su campo de acción vital es velocidades. Una segunda ventaja, toma en cuenta la totalidad de observaciones, dice, ya sean datos agrupados o no agrupados, la media armónica es el resultado de promediar los cocientes de todos los valores observados o entre la frecuencia absoluta y la marca de clase. Entonces este indicador es el resultado de ese conjunto de datos. Por eso es de que este indicador representa a ese conjunto de datos. En relación a la moda, pues la moda toma en cuenta solo la frecuencia de mayor valor. Vamos a ver ahorita, la han visto ya. Una segunda ventaja, reduce el efecto de valores extremos con relación a la media aritmética. ¿Qué es lo que pasa? Que esta media armónica, cuando se trata de velocidades, comprime los valores extremos. Los comprime mucho mayor que en relación a la media geométrica. Los comprime mejor. Si ustedes tienen dos velocidades, aplican una media aritmética y una media geométrica y una media armónica, van a ver que la armónica es mucho más efectiva. Es menos influencia tiene, está mucho más comprimida esa forma extrema de valores. Ahora tenemos las desventajas. ¿Eh? Las desventajas, y tenemos tres desventajas. ¿No? Una es que no es aplicable a variables cualitativas. Entonces, al igual que la media geométrica, la media aritmética y la media ponderada, la media armónica únicamente se aplica para variables cardinales o también se llaman variables cuantitativas, entre ellas discretas y continuas. ¿Eh? Solo ese campo tiene para aplicar. Ahora, no es posible su cálculo cuando la distribución de frecuencia, ¿no? Tabla de frecuencia, presenta intervalos abiertos o semiabiertos, al igual que la media aritmética y la media geométrica. Si ustedes tienen un intervalo abierto, el primero, no existe el límite real inferior y no existe el límite real superior, el último intervalo son intervalos abiertos. Entonces no van a tener la marca de clase correspondiente a esos intervalos, ni en el primero ni en el último. Por lo tanto, tampoco van a poder calcular la media armónica. Por eso es de que la media armónica, cuando datos agrupados, está diseñada para intervalos cerrados. Dice cerrado, media aritmética, media geométrica y media armónica para intervalos cerrados. No se puede calcular en intervalos abiertos o semiabiertos. Es lo que pasa, el estudiante agarra, da un intervalo abierto, calcula la media armónica, se hace. La clave es saber distinguir cuándo aplicar
cuál es su bondad, cuál es su limitación para yo seleccionar el indicador y aplicarlo. Por en un examen le pregunto, le da un intervalo uno abierto y le pregunta, ¿cuál indicador? Ninguno de los anteriores pone caja media aritmética, ¿no? No es así. Una última desventaja que tenemos acá no está definida algebraicamente a través de propiedades, ¿no? Mediante propiedades. Esto en relación a la media aritmética. La media aritmética es la única medida de tendencia central que usted puede realizar álgebra de funciones lineales. Tienen 7 propiedades y usted puede calcular la media aritmética de una función lineal, la demanda media, el ingreso medio, el costo medio, si es lineal, la aplica la media aritmética. Pero en cambio la media geométrica y la armónica no se puede hacer, no tienen propiedades, o sea, no puede aplicar a funciones. Es una fórmula nada más. En relación a ellas es que la media aritmética es ventajosa, porque tiene propiedades, es la única. Vamos ahora, otro indicador que tenemos que es la moda. Ya la vimos en el caso de indicadores cualitativos, ya lo vimos, la moda pero para cualidades, o sea, tanto para variables ordinales y variables nominales. Y en ese caso la habíamos definido como aquella característica, cualidad o atributo más predominante o que más se repetía en el conjunto de observaciones. Entonces esa era la moda, ¿no? Y la moda indicaba el centro o punto central en un conjunto de datos observados. La moda puede ser calculada tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Entonces, decíamos que la moda se aplica para variables cualitativas y para variables cuantitativas. Entonces, en el caso de variables cuantitativas, la moda hay dos casos, ¿no? El dato agrupado y el dato no agrupado, ¿no? Y también se puede aplicar para variable discreta y variable continua. Para discreta no lo va a ver porque es muy elemental, ¿no? Usted tiene, la moda es la marca de clase que corresponde a la frecuencia de mayor valor en la discreta. Y va a haber datos no agrupados y datos agrupados, el caso de variable continua, ¿no? En el caso de un dato no agrupado, la moda es aquel número, aquel valor u observación que más se repite en relación a las demás observaciones, que más se repite en el conjunto de observaciones, pero en relación a todas ellas. Si hay, por ejemplo, un valor que se repite 3 veces y otro se repite 2, aquel que se repite 3 será la moda, ¿no? Entonces, en el caso no agrupado, es solo identificar aquel número, aquel valor que más se repite y ese será la moda. Ahora, no hay que perder de vista de que la moda es un buen indicador cuando la moda es única, porque indica un solo centro, un centro único. Puede ser que haya conjuntos de datos no agrupados que no tenga moda, porque el número de observaciones sea muy pequeño. O puede ser que hayan varias modas, que hayan 2 o más modas. Entonces lo que hay que buscar es, para que la moda sea mucho más consistente, la muestra debe ser grande. 30 o más observaciones es aconsejable para tener una moda mucho más eh, consistente. Entonces la moda, cuando la muestra es grande, la moda tiende a ser única y cuando es única es un indicador muy recomendado para tomar decisiones. Ahora, cuando hay muchas modas y la moda pierde importancia, ya no se la recomienda porque se dice, muchos le llaman, la distribución es amodal, ¿no? Que hay muchas modas, ¿no? Y lo más grave es de que cada moda es diferente valor. No es como una media aritmética. La media aritmética es única, pues. La media geométrica es única. En cambio, la moda aparece 1, 2, 3, hasta 4, hasta más. Entonces, ¿cuál es el verdadero centro? No sabemos. ¿Y cómo identifica el centro la moda? A través de la frecuencia de mayor valor. En aquel intervalo donde se encuentra la frecuencia absoluta de mayor valor,
ahí se encuentra la moda. Lo que está diciendo entonces que el centro o punto central, la moda lo encuentra por la vía de la frecuencia y mayor valor. Donde está el mayor valor de la frecuencia, ahí está el centro, dice, ¿no? No hay varios centros, hay varias frecuencias, ¿no? ¿Dónde está el centro verdadero? No, no sabemos, ¿no? Ahora, moda para datos agrupados. Vamos a ver el caso de variable continua, que es el que más se usa, ¿no? En este caso, la moda se encuentra en aquel intervalo que tiene la frecuencia, la mayor frecuencia absoluta, dice, y se la obtiene mediante la siguiente fórmula. La fórmula está ahí. Esta fórmula también tiene su deducción. Hay que hacer una gráfica de un histograma y se saca la relación de triángulos, relaciones trigonométricas de triángulos, rectángulos, y que hace una interpolación de eso y eso me da esta fórmula. Esa fórmula no es un invento, es una deducción de una gráfica. Yo le he puesto la fórmula, pero toda vez que hago deducción en la pizarra no lo copian, ¿no? El alumno agarra. ¿Cuál es la fórmula? Pregunta, ¿no? O sea, no tiene esa forma de desarrollar matemáticas deductivas. Vienen con esa visión de colegio de usar fórmulas, ¿no? Entonces no es como la matemática deductiva, lo deductivo es importante. Entonces ahí tenemos que ver que esta fórmula se la deduce y estos son los componentes que tiene la fórmula. Aquí aparece LJ-1, ¿ves? Límite real inferior de la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Aquella clase donde se encuentra la moda, donde se encuentra la frecuencia de mayor valor. Esa es la clase modal. D-1, distancia entre la frecuencia modal y la premodal, dice. La frecuencia modal es la más alta y la premodal es la anterior. La diferencia entre eso me da D-1. Algunos libros le llaman delta 1, incremento 1, ¿no? Que es lo mismo. Distancia 2, aquí dice D-2, distancia entre la frecuencia modal y la postmodal. ¿Ves? La frecuencia modal y la postmodal es la siguiente de la frecuencia modal. Siempre esta diferencia es positiva, porque la frecuencia más alta está por delante. Por eso es de que esta frecuencia, esta diferencia siempre es positiva. Y C sub I representa la amplitud del intervalo modal, el ancho de clase que tiene el intervalo, donde está la moda. Aquí tenemos ejemplos de media armónica, ¿eh? Para datos no agrupados, tenemos dos ejemplos ahí. Aquí tenemos para datos, que tenemos el tercer ejemplo, el ejemplo 3. Aquí está el ejemplo 4. Esta es media armónica para datos agrupados. Y acá tenemos ejemplo para moda, de la moda para datos no agrupados. Aquí tenemos moda para datos agrupados. Entonces aquí tenemos la moda para datos agrupados. Y estos serían los ejemplos. Aquí tenemos la otra clase, mediana y indicadores de orden, que es para concluir el tema, ¿no? Entonces iremos a hacer un poco de práctica, ¿ya?
Entonces, veremos el primer ejemplo. Media armónica para datos no agrupados. Entonces la fórmula es esta. N 1 sobre xi sumatoria. N representa número de datos u observaciones. Y xi, valor observado, ¿ya? Representa así. 1 es porque es la inversa de cada valor observado. Esta es la fórmula para datos no agrupados, ¿ya? Los datos no agrupados pueden ser simples observaciones o pueden ser problemas aplicados a velocidades, ¿ya? O problemas aplicados a rendimientos, problemas aplicados, digamos, a casos de relaciones entre tiempo y espacio. Entonces dice un competidor viaja en coche de la ciudad A a la ciudad B. Viaja ciudad A, ciudad B, 60 kilómetros hora. Así. Y vuelve de B a A 120 kilómetros horas. Este es un problema de velocidades. ¿Qué me está pidiendo entonces? Que encontrar la velocidad promedio armónica de todo el recorrido. Aquí tenemos media armónica. Una velocidad de ir y otra de volver. El tramo es único, ¿ya? Quiere decir que hay aceleración constante. Aquí aceleración constante. Usted parte a 60 y llega a 60, ¿no? Parte a 120 y llega a 120. Claro que es un irreal, pues. En física hay lo que se llama aceleración constante. Usted no parte para 120 jamás. No hay eso, pero en teoría sí, ¿no? En física existe eso, aceleración constante. Usted no parte a 120 jamás. Usted llega acelerando aún a 120 recién. Entonces comenzamos a ver arriba una de ir y otra de volver, dos tramos. Abajo, 1 sobre velocidad de ida, sobre 60, más 1 sobre 120. Cuando hay aceleración constante, tramo único, se pone 1 arriba siempre. Cuando le da un espacio de tiempo, entonces pone la distancia. Tramos distintos, velocidades distintas, ¿no? Entonces aquí se aplica calculadora. A ver, saque su calculadora. Tiene 2 dividido, ahora en paréntesis aplicamos quebrado. 1 quebrado 60, más 1 quebrado 120. Cierra paréntesis, igual, 80 es. Dice que la velocidad promedio armónica de todo el recorrido es 80 km hora. Parece competidor. Ahí tenemos ejemplo 2. Sí. Dice así: dos secretarias A y B trabajan en una misma oficina. La secretaria A escribe 80 palabras por minuto. Tenemos A, datos. Secretaria A, B. Este escribe 80 palabras por minuto.
Claro, este es un poco un problema de la estilografía. No sé si ustedes han visto esto. ¿No? Yo en mi tiempo había que ir a hacer la estilografía, aprender a escribir máquina. Y había que dar a JJJ, caca, así, ¿no? Después pedías minuto y había que velocidad, ¿no? Había que hacer eso. Ahora ya parece que nadie hace eso. Quedó enterrado en el pasado. La secretaria B escribe 120 palabras por minuto. Hallar el promedio de palabras por minuto considerando, dice, inciso A, ambas se les pide escribir 10 páginas máquina. A. A ambas se les pide escribir 10 páginas a máquina. Y B, a ambas se les pide escribir 5 minutos a máquina. Entonces, ¿qué estoy buscando acá? ¿En cuál enunciado aplico media aritmética y en qué enunciado utilizo media armónica? Les quiero saber. Entonces, en la teoría, cuando la cantidad es constante, se aplica media aritmética. Y cuando el tiempo es constante, se aplica media armónica. Acá entonces, ¿cuál tiene tiempo constante? El B, pues, ¿no? Resolviendo, tendríamos acá media armónica, n sobre 1 sobre xi, sumatoria. Para la A, dice 10 páginas. 10 páginas es constante. Si quieren lo podemos poner, ¿no? Arriba teníamos secretarias, son 2. Si ustedes quieren, multiplicamos por 10, abajo factorizamos 10, ¿no? Pero no necesites directamente, la constante es multiplicar el numerador y de nuevo por la misma constante se simplifica, ¿no? Entonces mejor la ignoro, ¿no? 1 sobre 80. Aquí está mal, ¿no? El A dice 10 páginas, está mal. Es X barra, ¿ya? 10 páginas, cantidad constante. Tengo que hacer 80 más 120. Divide entre 2. Para el B es media armónica. El tiempo es constante. Tenemos que hacer entonces 2, 1 sobre 80, más 1 sobre 120, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos entonces calculado 80. No ven. ¿Cuánto de acá? 100, ¿no? ¿Ah? 100. 100 palabras por El minuto. inciso B 96 dice. 96 palabras por minuto, ¿eh? 96 palabras por minuto. Fíjense cómo el tiempo constante, al aplicar la media armónica, inmediatamente me da un promedio diferente, mire, de 4 palabras diferentes. Este es un ejemplo de aplicar en qué casos se aplica media armónica y en qué casos media aritmética. Entonces, pasaremos a otro ejemplo. A ver, no tengo otro ejemplo, pero lo daremos, a ver. Daremos uno un poco distinto, a ver, lo daré aquí en la pizarra, ¿ya? Haremos un ejemplo que se llame (2.1), datos. A ver, que sea así. Un radiotaxi viaja de Santa Cruz a
hasta 1000, hasta 1000. Le llamaremos ciudades. Ciudades que se encuentran a 300 kilómetros de distancia. Entonces, punto. Los primeros 100 kilómetros los realizó a 80 kilómetros hora. Los 90 siguientes a 120 kilómetros hora. Y el resto a 130 kilómetros hora. Se mide en la velocidad promedio armónica de todo el viaje. Encontrar velocidad promedio armónica de todo el viaje. Esto es media armónica cuando hay tramos distintos y velocidades distintas por tramo, ¿no? Esto no está en la diapositiva, estoy dando nada más para que ustedes tengan la diferencia. Entonces, ¿cómo se hace aquí? La fórmula m 1 sobre x y arriba tenemos distancia 300 kilómetros. Arriba el tramo 100 kilómetros, ¿no? ¿A cuánto lo hizo? Lo hizo 80, ¿no? Más siguiente tramo 90 kilómetros. ¿A cuánto lo hizo? A 120 más. Y si el resto, ¿cuánto es? 80 más 90. 130 es, ¿no? 130 kilómetros lo hizo a 130, ¿vale? Bueno, 300 menos 80, 100. Ahora agarramos, aplicamos medio armónico. A ver, 100 más 90 más. Está mal, ¿no? A ver, 100 kilómetros. Aquí es 100 a 80 kilómetros. 90 siguientes. Aquí es 110. 300 menos 110. Ahora aplicamos la máquina. 300 dividido, paréntesis, más 90 quebrado 120 más 110 quebrado 130. Cierra. 105.41, ¿no? Dice que la velocidad promedio armónica de todo el viaje
de Santa Cruz a Camiri es 105.41 kilómetros hora. Esto es otro ejemplo en el cual tramos distintos, velocidades distintas, ¿no? Va así. En este caso, la fórmula estaría así, si quiere usted la pongamos así, ¿no? Es como decir, distancia total, distancia 1 más distancia 2 más distancia 3, ¿no? Aquí tenemos tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, ¿eh? Así. Y distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 me daría distancia total, ¿no ves? ¿Sí? Sí, es lo mismo. 300 total. Entonces, por eso está claro ya cómo se aplica mi armónica en tramos distintos. Vamos entonces a otro ejemplo, ¿no? Media armónica para datos agrupados. Digamos ejemplo número 3. Datos. Datos agrupados. Entonces, para datos agrupados, tenemos que tener una tabla de frecuencia. Y acá tenemos el dato. El cuadro siguiente muestra las velocidades de 40 taxis que pasan por un punto de control de velocidades. En kilómetros horas tenemos velocidades. En kilómetros hora. Acá está el LJ menos 1, el LJ. Tenemos de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Aquí tenemos número de taxis. NI. Tres, 7, 10, 8 y 2. Suma 30. Se pide hallar la media armónica. Media armónica para datos agrupados. NI sobre XI. Sumatorio. Acá XI es marca de clase. 2. Se le quiere sacar entonces aquí XI. Con la columna más, NI sobre XI. Y luego tendríamos recién el denominador. Marca de clase. 10 más 20 entre 2. Nos da 15, 25, 35, 45 y 55. 10 más 20 entre 2, así. 15. ¿Ya? Ven que hay alguien que no sabe, siempre pasa. Hay uno dice, ¿cómo saca XY cuando pide el examen? Normales. Siempre existe un callo de cate a veces. Golpea mucho la cabeza. Solo punto medio. Sumar, límite real inferior, más el superior, y entre 2. En cada intervalo, aquí. Ahora lo que hay que hacer es
cociente. Cada frecuencia absoluta dividimos entre su correspondiente marca de clase, se anota aquí. 3 entre 15, anotamos ahí. 7 entre 25, anotamos ahí. Luego sumamos, tenemos el denominador. Entonces ponemos 3 entre 15. 3 dividido 15, igual. Da 0,2, ¿no? 0,20. 7 entre 25. 0,28. 10 entre 35. 28, 6. 0,28, 6. 8 dividido en 3. 45. 0,17, 8. Y 2 entre 55. 0,06. 64. Esa es la división. Ahora sumamos eso. Más punto 17,8. Más punto 286. Más punto 28. Más punto 2. Igual. 0,9804. Sumatoria. Entonces acá reemplazamos la fórmula. 30 dividido entre el cociente es 98,04 igual. Tenemos 30 dividido 0,98,004. 30,60. Quiere decir que la velocidad promedio armónica para los 30 taxis que pasan por ese punto de control es 30,60, 30,6 kilómetros hora en promedio. Esta es la forma de cómo se hace una media armónica para datos agrupados. Hasta ahí entonces 4 ejemplos de media armónica. Yo creo que es demasiado, ¿no? Demasiado ejemplos. Para la clase de ayudantía, ¿sí? Borraremos esto. Pasaremos la moda. Entonces pasaremos ejemplo número 4, ¿no? Datos. Moda para datos no agrupados, ¿sí? Moda para datos no agrupados. Cuando los datos son no agrupados, la moda solo es identificar el conjunto de datos, qué valor, qué número se repite el mayor número de veces en relación a las demás observaciones. Y ese número será la moda. Puede ser que un conjunto de datos no tenga moda. Puede ser que tenga una moda, 2 o más modas. Entonces acá dice el enunciado. Sean los pesos en kilogramos de 3 grupos de estudiantes, ¿no? Pesos en kilogramos de 3 grupos de estudiantes. En el grupo 1 tenemos 60, 65, 40, 68, 50, 48, 55. Segundo grupo, tendríamos 65,
59, 69, 75, 55, 60, 75 y tendríamos 60. Y aquí tenemos el tercer grupo, que es 55, 49, 70, 78, 45, 70, 60, 65 y tendríamos 49. ¿Qué se pide entonces? Dice hallar la moda para cada grupo. Hallar la moda para cada grupo. Entonces, fíjense, son grupos de diferente tamaño. En el primer grupo, a ver qué dato se repite más veces en relación a los demás. Cada dato es una simple observación. No va a estar el que 68 y el que 68, no, 68 es un solo dato, un solo estudiante, P68. ¿Qué número se repite más veces acá? Para el grupo 1 no existe moda, ¿no? No hay ningún valor que se repite más veces en relación a las demás observaciones. Para el grupo 2, ¿qué valor se repite más veces? Tendríamos 60, ¿no? Y luego 75, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay dos modas. La moda 60 y 75 kilogramos. Quiere decir que este conjunto de datos es bimodal. Tiene dos bimodales, como la terminada, ¿sí, no? Bimodales porque tiene dos frecuencias altas e iguales de intensidad, los trenes y los automotores. Se puede llamar bimodal. En el siguiente grupo, ¿qué grupo ¿qué número tenemos? ¿Cuántos? 70. Más veces, y luego 49, ¿no? Supongamos que aquí le ponga 70 más. ¿Cuál sería la moda? Solo 70. Sería solo 70, aquel que más veces se repite. En cambio, como no, y la moda sería también bimodal, ¿no? Sería 49 y 70 kilogramos. El conjunto de datos del tercer grupo sería bimodal. Tiene dos modas. Quiere decir que el punto central sería 40 y 70 kilogramos en promedio. Ese es el problema que hay. Cuando hay dos o más modas, no sé cuál es el verdadero centro. Estamos ahorita en un extremo donde no hay moda y donde hay muchas modas. Nos tenemos que buscar que el conjunto de datos tenga una sola moda para hacer un buen indicador. Bueno, este es el ejemplo 4, en el cual estamos viendo moda para datos no agrupados. Veremos el siguiente ejemplo, moda para datos agrupados, caso de variable continua, ¿ya?
caso de variable continua. A ver, Omar Pedrazas. Ocho desconectan, hay un montón de gente que aparece tarde como esos trigueños, ¿no? Siempre tarde. En matemáticas no es bueno andar tarde. Muchos dicen, nada es tarde en la vida. No, hay veces que es tarde. Por ejemplo, salgan a fiestear, el coronavirus le va a agarrar, a ver si no va a ser tarde, cuando te han jodido en la clínica. Tarde, ¿no? Arrepentirse. Comienza a llorar, ya no, tarde. Yo conocí a un albañil, que su esposa trabajaba con otros, trabajaba como niñera. Se ha vuelto alcohólico. Tomaba y chicharronear. Un día me hacía un vaciado, digo, me saca plata, se pide una semana. Entonces le digo, che, sabes, serte un poco más responsable por lo menos con tu hijo. Si sigues tomando vas a morir de dos formas. La una es temblando así, le dije, y esperando la dosis, ¿no? Para tranquilizarse. Como nervioso, hecho bolsa, ¿no? Porque el alcohol ataca el sistema nervioso, el cerebro. ¿No? Así. Y la otra es que vas a morir con el hígado hecho piedra, cirrosis. Y vas a gritar como desgraciado. Vas a gritar y vas a subir, vas a pedir que te ayuden recién. Acordate, ya te lo estoy diciendo a tiempo. Jejeje, ya le hay que morir, decían. A los 10 años lo vi en el hospital. El hígado no procesaba nada, se llama de agua en la panza como cohete así, ¿no? Y gritaba. Y su mujer dice, pobrecito, por favor. Es tarde, Leo. Ahora ya es tarde. No gastes más la plata. Yo soy partidario de la eutanasia. Si 97% del cerebro liquidado, hay que respirar, sacar el respirador. Pues. Hay que ayudarlo a morir. ¿No? Porque así evitas el sufrimiento para los vivos y su familia y evitas el daño económico que va a quedar destruido. ¿No? Hay veces que ya no puedes hacer nada. Yo vi pacientes que estaban con cáncer, 3 ampollas, 4 ampollas de morfina con lidocaína. Hay que retirar las cosas. Ya no. El vivo sufre más de ver cómo grita ¿no? Tiene problemas de respiración, retirarlo. Muere un paro cardiorrespiratorio en segundos. ¿No? Así que evitamos el sufrimiento de él, a los familiares, y evitamos el costo. Muchos dirán, insensible. No, es la realidad. Yo aprendí porque lo pasé 2 o 3 veces. Eso te hace duro en la vida. ¿No? Hay golpes que da la vida y que uno queda marcado. Y en sentido uno hay que cuidarse. Porque no se baile por ahorita, no, mañana va a estar enfermo. Hay que cuidarse. Hay que prever. Y no solamente cae vos, caen varios en este caso. Entonces es importante eso. Cuidarse uno, cuidar su familia y cuidarse los demás, ¿no? De uno y de ellos. La gente irresponsable. Yo hoy día salí un ratito del banco. Hubo gente sin barbijo que entra al banco. Por favor, le niegan. ¿Qué quiere que haga? No tengo, dice.
¿Sé qué es lo que es? Por ahí está enfermo, es asintomático y está enfermando a medio mundo. Ese es el problema. Y uno tiene que cuidarse de ellos, cuidarse de uno mismo, cuidarse de ellos, porque a muchos no le importa. Yo sé que la situación hoy está tan difícil que a veces gente se pide para comer. La vacuna ya va a llegar, ya está comprada. Paraguay, que recién está negociando. Chile, que es el mejor país, recién está negociando. Ahí yo sigo los casos. Aquí no hay políticos burros, que no se hace nada, que el alcalde compre la vacuna. No es pues como los drones, ir a la ramada y comprar un dron y traer. La vacuna no es así. Hay que ser burro para eso. No voy a comprar vacuna en la ramada. Hay gente que dice eso. Yo veo en las redes que la gobernación compra. No va a poder porque una adquisición que hace tiene que hacer a través de la licitación, se hace, o por compra directa. Ellos hacen por invitación, así, se hace un intermediario, aparece con 3 veces la vacuna. Se negocia directamente con el fabricante. Él te va. Y hoy en día hay una guerra entre las farmacéuticas por el control y monopolio de su vacuna en el mundo. Hay más de 200 vacunas que están en el mundo andando y solamente 6 son las que están ahorita en la pugna ya. Y como hay un problema ideológico, político más ahí, si vacuna rusa o china, no, 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 uy, como vamos a vacunar y se van a volver comunistas, se van a poder el cerebro, no van a poder reproducirse, el 80-90% de las mujeres van a quedar estériles y el 97% de los hombres igual van a quedar estériles, todos van a quedar zombies, ¿no? En el discurso. Imagínense que China y Rusia están vacunando a sus ejércitos, a sus médicos, a sus científicos. Ustedes creen que están burros para que va a vacunar para que ustedes son zombies y todos están conviviendo el control del mundo. Hay que ser burros para hacer eso. Hay los extremos, ¿no? Como ese de Cochabamba, ¿no? El grupo ese, una religión dogmática retrasada que ha botado los barbijos y los quemaban usando a Gandhi. Parece que ni siquiera han leído el primer libro de Gandhi. Gandhi ha luchado, pero no puede por contagio. No a la violencia y ha sido muerto todavía de un tiro. Hay 7 DVDs que quieren ver la vida de Gandhi. Hay como 5 tomos de la obra de Gandhi. Pueden estudiar. Claro, cada cual interpreta a Gandhi como le da la gana, ¿no? Lo usan tan mal que lo utilizan hasta para matarlo. Así es. Entonces, hay que cuidarse. No hay que ser, decir eso de algo de que, bueno, no. Hay veces que tarde en la vida y que no hay salida. Por ejemplo, uno de los trabajos, por ejemplo, de Elena Friedrich Nietzsche sobre el celibato y sobre el remordimiento de conciencia, sobre la voluntad de poder. Quiero decir, el celibato es una simple estupidez. Es como caminar sobre lobos. En cualquiera de sus pasos termina embarrado hasta la cabeza. Se va en el lobo y está perdido, ¿no? Te metió el barro y está ahí. Es un discurso falso. Y el remordimiento de conciencia igual. Es un acto que no está a la altura del intelecto del hombre. ¿Sí? Él es voluntarista positivista. Entonces ahí yo soy partidario cuando dice, cuando usted toma una decisión de hacer algo
hágala con el máximo esfuerzo posible, dice, y removiendo todas aquellas cosas que están a su alcance, dice, desde el punto de vista lícito, dice, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal, o sea, tú puedes remover todo lo que puedas a tu alcance. Tiene un padre enfermo y sabe, tiene que salvarlo, tiene que jugártela todo, ¿no? Ilícitamente, no voy a ir a robar, voy a tener que meter la droga y quedar pringado, no. Si haces y le dedicas con todo el máximo esfuerzo posible a luchar. Y si se murió, estás con la conciencia tranquila. Dice. He luchado, he hecho todo lo que se podía y está en mi alcance, pero no pude. ¿Tienes ese concepto? En cambio, decir, ay, si yo tuviera plata, ese millonario, estuviera en Estados Unidos, yo, no te hagas ese harakiri mental, machucarte. Estás consciente que lo hice, pero no me dio. Estudiaste una materia, estudiaste duro, o sea, tu profesor tonto te ha puesto trampas, te ha aplazado. Vas a estar tranquilo. Yo sé la materia, pues, ¿no? Estudio mucho, he luchado mucho, pero me aplacé, no porque no sé, sino porque me preguntaron lo que nunca me enseñaron, ¿sí? Todo tranquilo uno, ¿no? Próximo a revolcarlo. Lo que da rabia es que te aplacen preguntando lo que nunca te dieron. Yo tengo muchos profesores así. Vamos entonces al caso de la moda. Aquí tenemos datos. El cuadro siguiente muestra las notas expresadas en puntos de 30 estudiantes de curso. Tienes un cuadro. Tenemos notas. Están en puntos. LJ menos 1 a LJ. Límite real inferior y límite real superior. Tendríamos desde 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80 y 80 a 90 puntos. ¿Sí? Tenemos número de estudiantes. NI, como estudiantes. Tenemos 2, 8, 10. Y tendremos 7, 3. Y eso me daría 30. ¿Y qué me pide? Encontrar la moda. Encontrar la moda. O sea, la nota modal. La nota que más se repite en estos 30 estudiantes. Así. Lo primero que hago es fijarme qué tipo de datos son. ¿Son datos agrupados o no agrupados? Son agrupados porque tienen frecuencia. El dato agrupado va a presentar intervalos o marca de clase. No se olviden que el dato agrupado puede presentar así, intervalos de clase y frecuencia. O puede presentar aquí solo marca de clase. Yo le pongo aquí, por ejemplo, 45, 55, 65, 75, 85. Miren, 80 más 90. Entre 2, 85. ¿Sí? Y aquí coloco las frecuencias. 2, 8, 10, 7, 3. Fíjense, esto es lo mismo que esto. Aquí está la marca de clase y la frecuencia. Aquí está el intervalo y la frecuencia. Son los mismos datos. Yo puedo presentar aquí, puedo presentar FI. Puede aparecer así, ¿no? FI. Aquí 2 sobre 30, 8 sobre 30, 10 sobre 30, 7 sobre 30 y 3 sobre 30. ¿Sí? Y no hay esto. Miren. Aparece así. ¿Son datos agrupados? Datos agrupados, ¿eh? Presenta frecuencia relativa. Presenta la marca de clase o intervalos o frecuencia absoluta o cualquiera de las 4 frecuencias. ¿Eh? Son agrupados. No van a creer que siempre va a tener NI, ¿no? Puede tener NI minúscula, mayúscula, NI acumulada, ¿no?
O puede aparecer aquí, con en la I acumulada aquí. Sí. Pero 2, tenemos 10, 20, 27 y 30. Supongo que aparezca así. Aparece así. ¿Dato agrupado? Sí. Marca de clase y frecuencia absoluta acumulada. ¿O cómo puedo sacar la frecuencia simple? Sencillamente. Copio esto aquí. ¿Sí? 10 menos 2, 8. 20 menos 10, 10. 27 menos 20, 7. 30 menos 7, 3. Desacumular, pues, ¿no? Miren, lo mismo. Yo le pongo así, pongo a la lona, ¿no? Como Mike Tyson. Usted puede desacumular. Siempre la primera frecuencia simple es igual a la primera acumulada. No hay que reír de eso. N1 es igual a N1 grande. F1 es igual a F1 mayúscula. Entonces, hay que tener claro que para una sola variable, ¿sí? Es notas, la tabla de frecuencia puede presentarse de dos formas. La una con intervalo y la otra solo con marca de clase. Pero ambos son agrupados. Entonces buscamos la moda, son datos agrupados, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que utilizar la fórmula para cálculos de moda para datos agrupados. Entonces aquí tenemos la moda. LJ menos 1, límite real inferior, distancia 1 más distancia 2, es entre paréntesis y por la amplitud. ¿Ahí? Esta es la fórmula. Luego me fijo si los límites son reales o son simbólicos. Son reales porque se repiten 50. Si son simbólicos, supongamos que aquí dijera 49. Yo sacaría 49 más 50 entre 2 para sacar el límite real. Pero como son reales, copiamos directo. Tendríamos un límite real. ¿Dónde está la moda? Me fijo la columna de frecuencia absoluta, simple. ¿Dónde está la frecuencia más alta? Está en 10. Ese se llama intervalo modal. Y este 10 es frecuencia modal. Aquí este es postmodal. Y esta es la premodal. ¿Sí? Entonces el EJ menos 1 es 60. Copiamos ahí. Distancia 1 es igual a frecuencia modal menos la premodal. 10 menos 8, 2. Distancia 2. Tendríamos modal menos la postmodal. 10 menos 7 igual 3. Amplitud 70 menos 60 da 10. ¿Qué hay que hacer ahora? Hacer en la fórmula acá. LJ menos 1, 60 más distancia 1, 2, abajo repetimos 2, más distancia 2, 3, multiplicado por 10. Resultado. Tenemos entonces ahí 2 entre 5, 2 dividido 5, igual, multiplicado por 10, más 60, sería 64. A ver, 2 dividido 5 por 10, 4, da 64, ¿no? La moda entonces 64 puntos, ¿no? Quiere decir entonces que la nota modal o la nota que más se repite para estos 30 estudiantes es 64 puntos en promedio.
la moda. Ahora puede ser que estos intervalos sean variables, entonces hay que tener cuidado en sacar la amplitud para la moda. Hasta ahí hay uno que entra, el chiquín será este. Madrugando, yo me estoy yendo y ya está llegando. Parece jornalero, ¿no? Sí. Llega cuando están yendo a hacer. Alumno, la René Moreno. Hasta ahí hemos visto media, armónica y moda. Hemos hecho 5 ejemplos. Me imagino que está claro, ¿no? Faltaría solo ver mediana e indicadores de orden derivados de la mediana. La mediana divide en 2 partes iguales al conjunto de datos. O sea, encuentra el centro dividiendo en 2 partes iguales al conjunto de datos independientemente de sus valores. Si a algún extremo hay valores más altos, no importa eso. El 50% está a la derecha y el 50% a la izquierda. Aquí está la mitad, aquí está el centro, dice. Por eso es que la mediana es un indicador insuficiente. La media aritmética es mucho más representativa pues que la moda, ¿no? Ahora, ¿cuál es la moda o la mediana? La moda, pues, ¿no? La ventaja que tiene la moda de la mediana es que se la aplica pues para en ambos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Y la moda puede ser calculada a veces aunque el intervalo sea abierto. Si la frecuencia de mayor valor está al centro, no está en el primero o no está en el último, la moda se la puede calcular, ¿no? Aunque sea abierto. En cambio, la mediana, sea abierto o cerrado, está al centro, no hay dónde fallar ahí. Entonces son las 3:30. No sé si quieren seguir adelante, no avanzar a otra parte. O muchos no quieren ni saber. Falta una clase, avanzar eso y la práctica, ¿no? Y se acabaría el tema este. Y hasta ahí sería el examen, ¿no? Lo vamos a fijar porque estoy haciendo actualizando las preguntas. Y tengo que pagar ese Classroom porque me han hecho un problema. Pagué y resulta que aparece que no ha pagado, ¿no? Tengo que volver a pagar de nuevo, ¿no? Por el problema que a veces hace el débito y no lo debitan. Y va usted y está como lo debitado. Entonces, voy a ver tareas y creo que hasta la próxima semana vamos a tener ya para inscribirnos. Para dar el primer parcial, pero vamos a seguir avanzando. Voy a ver la última clase, que va a ser mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Y con eso acabaría el tema 1 y 2. En realidad sería tema 1, 2 y 3 sería, ¿eh? Porque el tema 2 está compuesto por 2 partes, como 2 temas, ¿no? Y el tema siguiente sería dispersión, asimetría y kurtosis y regresión, que en 3 temas caerían, ¿no? Ahora, como había un problema, ¿no? De que le manda un comunicado por ahí, el rector saca un comunicado suspendiendo todo, ¿no? El vicerrector saca otro, la tutti frutti, ¿no? Después el rector retrocede y dice, queda solamente del 19 al 29 son para administrativos y algunas actividades, ¿no? Y las clases siguen, diciendo el otro. Al final no lo entiendo, es que ahí hay una campaña política que están disputando los votos, ¿no? Política, le dicen política. Eso es, pues, están en elecciones, porque en febrero la elección de docentes. Y el 5, uno quiere que acabe su gestión y el otro quiere postularse. Lanzarse rápido. Pero están ambos en carrera.
Bueno, ya le cuento. Intereses. De todos modos, nosotros seguimos, ¿no? El jueves nos vemos, acabamos el tema este. Nos seguimos, ¿no? Si avanzamos y acabamos el programa antes de lo que hay, no importa. Algo y hay que cuidarse, ¿no? La Juegue situación, en la cama, hijo. la situación está muy difícil ahorita. Por eso han suspendido las actividades, porque hay muchos administrativos que están enfermos. Muchos estudiantes están enfermos, docentes hay 10 que están en terapia intensiva, entubados. Otros 3 han muerto ya, fin de semana. Los de tecnología, de derecho, muerto. Entonces, la situación está más difícil. Y la única forma de que muchos hay locos, pues como quieren, hay que pararla, hay que cerrarnos y meternos ahí, no, la experiencia mostró de que no fue una buena medida. Uruguay no ha hecho cuarentena y ley mejor, ¿no? La cuarentena sirve para abusar, 2.000 pesos cada multa y recaudar para un gobierno corrupto, abusar. La policía los metía en una sola jaula y los contaminaban peor, ¿no? 300 en un solo galpón ahí. Me dice que estoy contagiado. No, la respuesta es, la respuesta es restringir más, educar a la gente, cuidarse uno, pruebas rápidas, pruebas, rastrillaje, ¿no? Control, vacuna, ¿no? La vacuna va a llegar. Este fin de mes llega el primer lote para México. Es que ahorita las vacunas están en el mundo, se están peleando. ¿No viste? Lo último fue la OMS. 10 países del mundo se han comprado toda la vacuna. Y no son un país miserable. No le dan nada, pues, ¿no? Muchos dicen, no, hay que comprar. No es después de la ramada, voy a ir al mercado y la pampa de Cochabamba, a la Uyusto, ir a comprar vacunas, no así. La vacuna es una lucha contra el monopolio y el control y el proceso de fabricación. Y dice que según los datos que estudios que han hecho, dice que 3 a 4 años se requiere para vacunar al 80% de la población mundial. A ver, la India, ¿cuánto tiene? 1.000 millones. Vacuna al África, a ver cuánto. Porque muchos hablan demasiado. Dice que la vacuna está para comprar. No es así. Hay que negociar. Están produciendo por cupos. Estados Unidos compró no sé cuántos millones. Lo tienen reservado hoy. Le están llegando cupos. Canadá compró 1 millón. Brasil tiene, estaban gritando, ¿no? Que como la vacuna esa china no sirve, que el gobernador vacunó al mayor. En cambio, los otros están peleando, el presidente no quiere vacunar a nadie. Si vacuna se van a moler caimanes, habla burrera, ¿no? Problemas religiosos. La vacuna es, yo veo documentales y veo todos los científicos en el mundo dicen que la única forma de disminuir esta cosa es vacunándose. Y para que haya la inmunidad del rebaño tiene que tener el 70-80% vacunada a la gente. Ahora dice la vacuna. Todas las 5 que están ahí en el mercado son con doble dosis. Ahora que dicen que la Pfizer, bueno, ahí vi un rato que en Noruega que ha muerto. No sé cuántos, 22 viejos muertos, ¿no? Que no dice nada, ¿no? Y investigo el ver 22 muertos. Entonces la única forma es cuidarse, prevención, mantener distancia, educación. Llega la vacuna, hay que vacunarse. Yo veo documentos de científicos que son que hay bolivianos afuera del país. Un día dice, saca un comentario, científico boliviano, dice, ¿acaso Bolivia tiene científicos? ¿Qué tipo más burro? Tiene un montón de científicos que están afuera del país. Cuando hicieron el Congreso de Científicos Bolivianos, 40 había Bolivia.
trabaja en Inglaterra, trabaja en Estados Unidos, trabaja en Canadá, trabaja en Brasil. De aquí en la Reina Moreno, ahí mira, Eduardo San Martín, que era doctor en química y tecnología de alimentos. Era profesor en tecnología, ha vuelto de Brasil. ¿Sabe qué hizo mi amigo el rector Saúl? Por la pelea estúpida con Cepillo, le quedaron con un solo grupo. Él era director del Vallecito. Hizo un montón de fórmulas de productos dietéticos, de alimenticios. La empresa estaba trabajando lindo. Había un montón de productos sanos. Le daban por crédito. Entonces el nuevo gobierno de él votaron. Le quedaron con un solo grupo. Él vive con el sueldo de su esposa. Se presentó en la beca a México por 6 meses. Logró, la ganó, dio examen, lo ganó. Se fue a México. Allá presentó un proyecto de investigación avanzada en tecnología de alimentos, ¿no? Al Banco Mundial. Lo ganó el Banco Mundial. $1 millón le dio a ese proyecto. Entonces el rector de la Universidad de la UNAM, usted, señor, se queda acá. Lo contrató como director del Instituto Sencata. Usted vea el instituto ese, se llama Sencata, ¿no? ¿Quién es el director? Un boliviano. Trabaja ya para sus 15 años, ¿no? Él de investigación avanzadas. Y varios acá han sido becados. Yo varios he llamado a un amigo, llamé a él, le dicen, becado ya. Se fue a los 6 meses y a su hijo no ha vuelto más. Aquí no valoran lo que tiene. Allá es un grande. Y como eso hay hartos. Biólogos moleculares, usted tuvo en contacto con uno que mandaba y me decía difunde. Yo no conozco el nombre, pero para que me mandó mi Facebook. No sé cómo llegaría a ver mi cosa. Yo difundí un montón de cosas donde eso la vacuna. Yo decía que hay que vacunarse. Él decía que la vacuna, la única forma de disminuir es esa. Y él dice que entre 3 y 4 años, igual que el mundo recién trataría de vacunar al 70-80% de la población mundial. Y así que el propio inventor de la vacuna que dijo en Estados Unidos, que esta enfermedad se va a hacer endémica, dice. Va a ser como la gripe, digo. Permanentemente convivirán por un buen tiempo, dijo. Entonces, por eso es que pues la vacuna no es que está cortito. Hace 40 años que están metiendo la vacuna. Viene el coronavirus 1, corona 2, corona 3, corona 2, el SARS, el ébola, todo se metió eso. Y son variantes, son mutaciones de virus. Dice que hace 20 años están trabajando los virus. Se creía que va a ser como el ébola o como la influenza, que no iba a llegar, ¿no? Pero llegó en tiempo récord en todo el mundo. Y no se ve así, ¿no? Entonces, quedaremos acá, nos veremos el día jueves, acabaremos el tema este y vamos a hacer la práctica del tema último que falta. Y seguiremos avanzando. Las clases siguen normales para nosotros. No dicen nada, muchos están enfermos. En sociología habían 2 que estaban enfermos. No sé en ciencia económica, no sabemos, pero dice que hay varios, me han dicho bien, que están mal. Bueno, conmigo nos vemos el día jueves a las 2 de la tarde. Va a acabar el tema este. Cuídense entonces y confiemos que estas palabras le ayuden. Che. No se expongan y lleven la enfermedad a su casa. Protéjanse usted y su familia y protéjanse a los demás. ¿No? Nos vemos conmigo entonces. Que Hasta luego, licenciado. Chao, chao a todos. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, Lice.